Bienvenidos a la primera parte de la teoría de filtración correspondiente a la unidad 11. Las preguntas que vamos a intentar responder a lo largo del video son las siguientes. ¿Qué es el proceso de filtración y cuáles son sus fundamentos? ¿Y cuáles son las ecuaciones de diseño que gobiernan el proceso de filtración? En primer lugar, ¿qué es la filtración? Bueno, todos en nuestra vida diaria estamos en contacto con distintos tipos de filtros. La definición sería un proceso de separación de un sólido de una fase líquida en la que está suspendido. Esto se logra haciendo pasar este líquido a través de un medio poroso que retiene las partículas sólidas. El dispositivo que se usa para esta operación es el filtro. En nuestra vida diaria, como les decía, estamos en contacto con distintos tipos de filtros. Tenemos el más común, que es el filtro de café, el filtro para el té, el filtro de agua, pero a nivel industrial también es un proceso muy común y contamos con distintos tipos de medio filtrante, ya sea papel, puede ser un sólido poroso, cerámico o un lecho de arena, puede ser un doble fondo de acero inoxidable para, por ejemplo, la industria alimenticia o filtros del tipo textiles. Entonces vamos a ver un poco cómo es este principio de filtración. Acá tenemos su medio filtrante, la torta que se va formando arriba y la suspensión encima de esta torta. Un primer punto a mencionar es que el tamaño del poro del medio filtrante generalmente es mayor al tamaño promedio de las partículas a separar. Esto en principio parece contraintuitivo. Uno en general tiende a pensar que el tamaño del poro del medio filtrante es más chico. Bueno, el objetivo de esto es que al ser más grande el tamaño del poro que el tamaño de la partícula, se evita el bloqueo total del poro con una única partícula. Esto, si se produce, genera un mayor delta P. En cambio, a través de un bloqueo parcial del poro se necesitan 2 o 3 partículas para generar el bloqueo del poro y eso permite que siga circulando la suspensión y que se vaya a formar la torta encima de esas partículas. Esto lo vemos mejor acá. Inicialmente, como las partículas son más pequeñas, pasan a través del poro y la filtración es ineficiente. Pero a medida que las partículas sólidas van quedando retenidas, se forma una capa por sobre la superficie del medio poroso, que esta sería la torta o lecho filtrante, que es allí donde se ejecuta efectivamente la filtración. Entonces, el medio poroso, su objetivo es retener las primeras partículas para que luego sobre ellas se vaya formando el lecho filtrante o la torta, que es la que efectivamente va a realizar la filtración, evitando que se genere un bloqueo total del poro y un delta P muy grande, que insumiría mucha energía para impulsar el fluido a través del filtro. Entonces vamos a analizar cómo sería la pérdida de carga dentro del filtro completo. En primer lugar, vamos a hacer la comparación con un proceso que vimos recientemente en la unidad anterior, que es el lecho relleno. Básicamente la filtración es una aplicación más del flujo de fluidos a través de lechos empacados. Pero ¿qué diferencia presenta en función de lo que vimos respecto al lecho empacado analizado en la unidad anterior? Bueno, una de las diferencias que presenta es que el filtro contiene un medio filtrante que genera una resistencia adicional a la que genera solamente el lecho. Y la otra diferencia, que es la más importante, es que en este caso, como la suspensión va depositando sólidos en el lecho o en la torta gradualmente a medida que se va filtrando, el largo del lecho va a depender del tiempo, ¿sí? Va creciendo a medida que voy filtrando. Y eso va a hacer también que la caída de presión sea una función del tiempo. Observemos, tomando de referencia la expresión de Ergun, que era la más general que desarrollamos para el flujo en lechos empacados, que si el largo varía con el tiempo, el delta P va a variar con el tiempo. Haciendo referencia al primer punto, entonces acá observamos que desde la entrada de la suspensión hasta la salida del filtrado tenemos dos resistencias o dos delta P en serie. En primer lugar, el delta P que genera la torta o el lecho, que sería equivalente a lo que analizamos para lechos rellenos, y tiene esta resistencia o delta P adicional generado por el medio filtrante, o sea, el soporte sobre el cual se forma la torta genera un delta P adicional que a medida que vaya creciendo el largo de la torta, esa caída de presión va a ser la más significativa y va a volver despreciable la del medio filtrante, porque como indicamos, la mayor resistencia fluidodinámica la va a presentar la torta. Entonces, como dijimos, la principal caída de presión la genera la torta, entonces vamos a analizar cómo estimar estas pérdidas de carga.
Primero entonces tenemos que diferenciar que tenemos dos tipos de lechos filtrantes, dos tipos de tortas. Puede ser o bien incompresible, en donde los sólidos o partículas que lo conforman no se apelmazan por la compresión, ¿sí? Son sólidos incompresibles, entonces en estos casos la filtración no presenta mayores inconvenientes. Ahora, se nos puede presentar la situación en donde este lecho filtrante sea compresible, ¿sí? Las partículas que lo conforman son gelatinas o coloides que se comprimen y bloquean fácilmente los poros del medio filtrante, incluso llegando a impedir completamente o bloquear completamente el paso del fluido. Para evitar esto, existen lo que se llaman coadyuvantes, que para tortas muy compresibles se incluye un sólido finamente dividido que genera o aporta una mayor resistencia mecánica y un gran área superficial que impide la compresión o minimiza la compresión de la torta para reducir este proceso de bloqueo de los poros y hacer que se tape completamente el filtro, impidiendo el normal flujo de la suspensión. Entonces, en el caso de que tengamos una torta incompresible, entonces es un proceso desde el punto de vista de la pérdida de carga exactamente igual al que vimos para lechos rellenos. Entonces, repasando brevemente lo que vimos en esa unidad, tenemos la ecuación de Ergun que, si bien es la que describe en la etapa de transición, cuando no estamos ni en Reynolds lo suficientemente bajos para estar en régimen laminar, ni Reynolds lo suficientemente altos para estar en régimen turbulento, pero como dijimos, es la suma de las dos expresiones que para régimen laminar este término se vuelve despreciable y obtenemos la expresión de Blake-Coseni para régimen laminar, y para Reynolds altos este término se vuelve despreciable y obtenemos el valor de 1,75 constante que habíamos descrito para Reynolds altos. Esta expresión, si recuerdan, fue obtenida en primer lugar partiendo de la expresión del factor de fricción para flujo en conductos, que repasando, ya volviendo para la unidad 6, había sido obtenida planteando un balance macroscópico de cantidad de movimiento en estado estacionario. Lo que se puede decir es que en este caso, como la velocidad de crecimiento de la torta o la variación de L con respecto al tiempo es mucho menor que la velocidad de paso del fluido por dentro del lecho, podemos considerar o suponer, sin mayores errores, un estado cuasi estacionario. Si recuerdan, cuando fue que lo aplicamos también este concepto, fue para el tiempo de descarga. En ese momento, ¿qué habíamos hecho? Planteamos un balance macroscópico de energía mecánica que lo consideramos en estado estacionario, y lo que planteamos en estado no estacionario o transitorio fue el balance de masa. Bueno, en este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a plantear esta expresión surgida de un balance macroscópico de cantidad de movimiento en estado estacionario y vamos a luego desarrollar las expresiones para el balance macroscópico de masa, pero en estado transitorio, para describir el crecimiento de la torta a lo largo del tiempo. Como generalmente la filtración se lleva a cabo a bajas velocidades en régimen laminar, la pérdida de carga se calcula aplicando la expresión de Blake-Coseni. Entonces obtenemos, como habíamos dicho, este término se vuelve despreciable y obtenemos la expresión del delta P en función del L, considerando variables características del fluido, la viscosidad, la porosidad del lecho y el diámetro de la partícula. Si recuerdan, este dP correspondía al diámetro de la partícula esférica, cuya área específica sea equivalente a la de nuestra partícula con la geometría individual. Todos estos datos, estos valores, como son todos constantes y van a depender o bien de la torta, del sólido o bien del fluido, se unifican en una única constante que es la resistencia específica de la torta, que habitualmente se determina de manera experimental. Entonces, introduciendo este concepto de la resistencia de la torta y reordenando, nos queda que la variación de presión es función de la velocidad de paso del fluido a lo largo de la torta, de la resistencia específica de la torta y del largo de la torta, que va a ir variando con el tiempo. En el caso de que la torta sea compresible, entonces lo que se observa es que la resistencia es función de la presión aplicada. Entonces vamos a definir a la resistencia específica de la torta como un R', una resistencia prima, multiplicado por el delta P máximo que sufre la torta en un determinado momento elevado a un exponente M.
como normalmente la presión es creciente a lo largo del proceso de filtración, entonces en cada instante la presión máxima soportada por la torta es la que está sufriendo en ese preciso momento. Entonces podemos igualar el delta P máximo al delta P en ese momento instantáneo y reordenando llevamos una expresión muy similar a la de la torta incompresible, pero en este caso la resistencia específica es este R' y el delta P queda elevado a la 1 menos m. En lo que refiere a la caída de presión en el medio filtrante, cuando esta pérdida de carga no puede ser despreciada, se incorpora una resistencia equivalente del medio filtrante que definimos como Rm. ¿Sí? Entonces hay un delta P del medio filtrante que en este caso va a depender de la velocidad también de paso del fluido a través del medio filtrante y de la resistencia específica del medio. Es importante destacar que las unidades de la resistencia del medio son distintas a las unidades de la resistencia de la torta. ¿Por qué? Porque en este caso la dimensión de longitud ya está incorporada dentro del medio filtrante porque no va a variar con el tiempo, es constante, que corresponde al medio filtrante. En cambio, en la resistencia de la torta, la longitud iba variando con el tiempo, entonces estaba por fuera de la constante R. Entonces la pérdida de carga total queda como la suma de las dos resistencias en serie, de los dos delta P en serie. Por un lado el delta P de la torta y por otro lado el delta P del medio filtrante. Entonces la expresión general queda de esta manera, donde reagrupando y sacando factor común la velocidad puede quedar de esta manera. Y otra forma de expresarla es a través de una longitud equivalente del medio filtrante, que sería la longitud de torta equivalente que genera el mismo delta P que el medio filtrante. Entonces queda expresada en términos de una resistencia de la torta en lugar de en términos de un Rm. Bien, la longitud equivalente va a estar dada como el cociente entre la resistencia del medio y la resistencia específica de la torta. Es simplemente otra forma de expresarlo que, de vuelta, conceptualmente representaría la longitud equivalente de torta que genera la misma caída de presión que el medio filtrante. Sería algo similar a lo que hicimos en su momento para las pérdidas de carga en accesorios, que era traducir esa pérdida de carga del accesorio en tramos rectos equivalentes de cañería para sumarle a las pérdidas de los tramos rectos. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver el problema del crecimiento de la torta a lo largo del tiempo? Bueno, para eso vamos a plantear, como ya había adelantado, un balance macroscópico de masa para el fluido en la torta, pero en estado no estacionario, ¿sí? Por eso tenemos un estado cuasi estacionario. La expresión para el delta P la desarrollamos considerando un balance macroscópico de cantidad de movimiento en estado estacionario y el largo de la torta lo vamos a desarrollar en estado no estacionario. Entonces, planteando un esquema genérico donde tenemos el medio filtrante, la torta y la suspensión que está ingresando por un plano 0, un plano 1 que está en la interfase entre la torta y la suspensión y un plano 2 que es en el medio filtrante donde termina la torta. Tenemos QS que es el caudal de suspensión que ingresa y Q que es el caudal de filtrado que sale del filtro. Entonces, en términos generales, el balance macroscópico de masa es la velocidad de acumulación de masa es igual a la velocidad de entrada de masa menos la velocidad de salida de masa. Vamos a considerar que sólido y fluido son incompresibles y que el volumen de control es la fase fluida en la torta que va desplazándose a medida que va creciendo la torta. ¿Sí? El plano 1, de alguna manera, determina el final o el borde del volumen de control, que se va a ir desplazando hacia arriba junto con el crecimiento de la torta. Entonces, planteando en el balance integral, tenemos por un lado la integral a lo largo de todas las superficies, que lo podemos separar en los términos de la entrada en el plano 1 y la salida en el plano 2. Para eso tenemos que hacer el análisis vectorial en cada uno de los planos. En uno, el producto escalar entre W y N, el coseno de 0, queda con signo positivo y queda como la derivada de L con respecto al tiempo porque la velocidad de crecimiento de la torta es la misma que la velocidad en la que se mueve el plano del volumen de control, como habíamos dicho anteriormente y como fue definido el volumen de control. A su vez tenemos una velocidad entrante de fluido y de suspensión y un n saliendo, con lo cual el coseno de 180 me da negativo, me queda menos B1 en la entrada. A la salida en el plano 2 tenemos, por un lado, en este caso, el medio filtrante, el volumen de control, está quieto, por lo tanto W es 0 y en este caso la velocidad y la normal de la superficie están en la misma dirección y sentido, por lo tanto el coseno de 0 es positivo,
nos queda positivo. Incorporando todo este análisis en las integrales, llegamos a esta expresión. Por un lado el término de velocidad, por otro lado el término de W, que queda expresado en función de la derivada del largo con respecto al tiempo, o sea, el crecimiento de la torta, y la salida en el plano 2 de filtrado. Entonces, a la entrada, velocidad 1 por área es el caudal volumétrico de líquido a la entrada, que puede expresarse como el caudal de suspensión por la fracción volumétrica de fluido en la suspensión, ¿sí? Si recuerdan, habíamos definido la porosidad para la torta o para el lecho como el volumen de huecos respecto del volumen de torta. Aplicando el mismo concepto, pero para la suspensión sería el volumen de huecos, que en este caso sería el volumen de fluido, de líquido, en la suspensión. Lo que no es líquido en ese caso de la suspensión van a ser los sólidos. Acá tenemos la integral en todo el área de la torta, ¿sí? Si solo estamos considerando el fluido, entonces va a ser el área transversal de la torta multiplicado por la porosidad de la suspensión. Esto después lo vamos a analizar en mayor detalle para entender por qué usamos la porosidad de la suspensión y no la porosidad de la torta, que es lo que uno a priori, intuitivamente, querría utilizar. Y por último, velocidad 2 por área es el caudal de filtrado a la salida. Entonces, reordenando, llegamos a esta expresión. Entonces vamos a analizar en detalle este término para entender por qué utilizamos la porosidad de la suspensión y cuál es el significado físico de ese término. Ese término representa conceptualmente la entrada de líquido al volumen de control por el transporte pasivo. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Nosotros a la torta, ¿sí?, que es donde estamos planteando el balance de masa de fluido, tenemos dos ingresos. Por un lado tenemos un ingreso neto de fluido, ¿sí?, cuando la suspensión atraviesa el plano 1, ¿sí?, que sería este término. Pero al mismo tiempo, si no tuviéramos un caudal de ingreso, hipotéticamente, pero la torta creciera, a medida que la torta crece, que el volumen de control aumenta, ¿sí?, y que el plano 1 va subiendo, hay parte del fluido que estaba originalmente en la suspensión que va quedando retenido dentro de la torta. Bueno, ese fluido que antes estaba fuera de la torta y luego está dentro de la torta, de alguna manera debe ser contemplado porque está ingresando de forma pasiva a la torta. ¿Por qué está de forma pasiva? Como dijimos, porque estaba tranquilo en la suspensión y de golpe se ve adentro de la torta, no porque se haya movido el fluido, sino porque creció la torta. Vamos a ver esto en un poco más de detalle. Entonces, tenemos un primer estadio donde tenemos la torta, la suspensión que va ingresando y sale el fluido filtrado. Cuando la torta crece un delta L en un determinado delta T, el fluido que estaba tranquilamente en la suspensión quedó pasivamente retenido dentro de nuestro volumen de control y fue incorporada a la masa que está dentro del volumen de control. ¿Cuánto fue esa variación de masa que se incorporó pasivamente al volumen de control? Bueno, la masa que se incorpora pasivamente es la densidad del fluido por esa variación de volumen que creció la torta. ¿Cuánto creció la torta? ¿Cuánto es ese diferencial de volumen? ¿Cuánto es ese delta volumen? Bueno, va a ser el área transversal de la torta por el diferencial L que creció la torta, ¿sí?, me va a dar el volumen que creció, pero lo que quedó contenido dentro de esa torta es no toda la suspensión, sino la fracción de fluido que estaba dentro de la suspensión. ¿Cuánto es la fracción de fluido que estaba dentro de la suspensión? Bueno, epsilon S, la porosidad de la suspensión, ¿sí?, la fracción de líquido que estaba en la suspensión y que al crecer ese volumen quedó contenida es la porosidad de la suspensión. Y por eso es que en este término, que representa nuevamente el transporte pasivo, se utiliza la porosidad de la suspensión. Entonces, siguiendo con el paralelismo del estado cuasi estacionario y cómo lo resolvimos para el tiempo de descarga, en ese momento, además de plantear el balance de masa, habíamos desarrollado una expresión para la masa total de fluido en el sistema, en el volumen de control. Bueno, acá tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que
encontrar una expresión para la masa total de líquido en la torta y derivarla respecto del tiempo. ¿Cuánto es la masa total contenida dentro de la torta? Bueno, densidad del fluido por el volumen de la torta. ¿Cuánto es el volumen de la torta? Área transversal por L. ¿Y cuánto fluido hay dentro de la torta? ¿El 100% de ese volumen es fluido? No. La fracción volumétrica de huecos o de fluido en la torta, que es la porosidad, pero en este caso de la torta. Derivando, lo único que varía con respecto al tiempo es L. Entonces encontramos la expresión de la variación de masa con respecto al tiempo dentro de la torta. Cabe mencionar que, al igual que lo que hicimos con el lecho relleno, tenemos que suponer que el medio es isotrópico para poder asegurar que cualquier delta L que se genere en la torta va a incorporar la misma porosidad o va a tener las mismas propiedades que las que teníamos en la torta general. Entonces, reemplazando en la expresión del balance, podemos simplificar las densidades y reordenando podemos obtener una expresión que nos permita estimar la variación del largo de la torta con respecto al tiempo. ¿En función de qué? Bueno, de la sección de la torta, de la porosidad de la torta y de la suspensión, o conceptualmente sería más correcto decir la fracción volumétrica de fluido en la suspensión y del caudal de suspensión y de filtrado. Ahora, para unificar, si nosotros hacemos un balance de volumen entre los planos 0 y 2, resulta que el caudal de suspensión es igual al caudal de filtrado. ¿Está bien decir eso? ¿Tiene sentido o es antiintuitivo? Repito, lo que nosotros aseguramos es que el caudal de suspensión que ingresa es igual al caudal volumétrico de filtrado que sale. Pero ¿cómo puedo asegurar eso si yo estoy viendo que acá se está acumulando sólido? ¿Cómo puedo decir que si entró 1 metro cúbico va a salir 1 metro cúbico? ¿Dónde fue a parar ese sólido? En primer lugar vamos a refutar esa idea por el absurdo, digamos. Si el volumen no crece, digamos, si el filtro no se está dilatando, contrayendo, no hay variación de volumen, ¿sí? Si estas paredes se mantienen firmes, entonces entre el plano 0 y el plano 2, todo el volumen que entró salió. Y ese sólido, bueno, algo que no definimos como una suposición, pero que está subyacente a todas estas ecuaciones y a todo este análisis, es que nosotros partimos de un filtro lleno con suspensión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros en el tiempo 0, acá no tenemos torta, es todo suspensión. En la medida en que este volumen se va llenando con sólido retenido, ese sólido empuja o ocupa el lugar que antes estaba ocupando volumétricamente el fluido o la suspensión. Entonces, a medida que se va acumulando sólido, va empujando la misma cantidad de fluido que fue ocupando. Y eso nos permite asegurar que entonces el caudal volumétrico de suspensión que ingresa es igual al caudal volumétrico de filtrado sin sólidos que sale. Entonces, aplicando eso y reorganizando, llegamos a esta expresión. Integrando para un tiempo 0 en donde el L de la torta es 0, pero como dijimos, a tiempo 0 todo esto está lleno de suspensión, integrando y definiendo un nuevo concepto, un nuevo término que sería B ondita o B onda, que es simplemente el volumen de filtrado por unidad de área filtrante. ¿De dónde surgió el volumen de filtrado? Bueno, de multiplicar Q por tiempo, sí, el caudal de filtrado por tiempo me da el volumen total acumulativo de filtrado. Y lo que vamos a definir también, así como teníamos una porosidad expresada como epsilon, que había venido de los lechos rellenos, vamos a definir un S, que es la fracción volumétrica de sólidos, ¿sí? O sea, es 1 menos la porosidad. O sea, la fracción que no está ocupada por huecos está ocupada por sólidos. Introduciendo todas estas definiciones, llegamos finalmente a una expresión que nos permite estimar el largo de la torta en función del volumen de filtrado por área y las fracciones de sólido en la suspensión y en la torta. Entonces, reemplazando esta expresión que obtuvimos en la expresión de los delta P, que era lo que teníamos que resolver,
llegamos a la siguiente expresión para el delta P total, en donde se reemplazó, como dije, el L de la torta en función del tiempo por la expresión obtenida del balance macroscópico de masa. A su vez, si analizamos un poco más en detalle la velocidad está definida como caudal sobre el área transversal. Y a su vez el caudal es la derivada del volumen acumulado con respecto al tiempo. Y tomando el término de B ondita que habíamos definido anteriormente, incorporando el área transversal de la torta dentro del volumen, nos queda finalmente que la velocidad es equivalente a la derivada de B ondita con respecto al tiempo. Y la expresión finalmente para obtener la caída de presión total en el filtro, total porque tiene en cuenta el término de la torta y el término del medio filtrante, y esta es la expresión que vamos a aplicar y utilizar para cualquier tipo de filtro porque es genérica independientemente del tipo de diseño que utilicemos en el filtro. Finalmente, repasando, las preguntas que respondimos a lo largo del video son la definición del proceso de filtración y explicamos cuáles son sus fundamentos principales, y desarrollamos a través del balance macroscópico de cantidad de movimiento y del balance macroscópico de masa en estado transitorio las ecuaciones de diseño generales que aplican a todos los tipos de filtros. Ahora en los próximos videos vamos a aplicar esta ecuación a la operación de cada uno de los filtros particulares.